Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Forex en Pijama. Mi nombre es César de la Cruz, Master Trader de este equipo, y el día de hoy hablaremos acerca de soporte y resistencia, que son dos conceptos muy importantes a entender cuando vamos a analizar el mercado de divisas. Es muy importante tener estos conceptos muy bien entendidos y saber cómo utilizarlos, ya que es una herramienta súper importante cuando vamos a analizar una gráfica y vamos a configurar una operación en cualquier par de divisas. Ok, vamos a comenzar. La resistencia o techo, como lo podemos conocer como techo, es un nivel en el que el precio, después de tener un impulso hacia arriba, va a reaccionar de manera inversa. Es decir, al llegar a esos niveles, el precio va a tender a rebotar a la inversa, que en este caso sería hacia abajo. Por eso lo conocemos como resistencia a un techo. El techo pues es simulando como si aventáramos una pelota al techo, y al momento de tocarla va a rebotar hacia abajo, ¿no? En el caso del soporte, igual es un nivel en el que el precio va a reaccionar como un rebote hacia arriba, ¿no? Después de que el precio venga de un impulso, el soporte lo va a hacer rebotar hacia arriba. Tomando el mismo ejemplo de la pelota, si aventáramos una pelota hacia el piso, al momento de tocar ese piso, la pelota va a tender a rebotar. Eso es lo que básicamente se hace con estos niveles de soporte y resistencia, y lo podemos conocer como techo o como piso. Es muy importante, ya que todo el tiempo cuando hagan operaciones o cuando hagan análisis los van a utilizar. Vamos a ver un ejemplo práctico. Voy a eliminar estas herramientas de aquí y vamos a verlo, un ejemplo en las gráficas directamente. Muy bien, vamos a tomar, en este caso tenemos la gráfica del dólar americano contra el yen japonés, y vamos a identificar estos niveles de soporte y resistencia que son súper importantes. Para poder saber si es un nivel fuerte de soporte y resistencia, normalmente el precio tiende a tocarlo múltiples veces. Cuando un nivel se toca múltiples veces y no se rompen estos niveles, se puede considerar como un nivel fuerte de soporte y resistencia. Si comenzamos por la parte superior en este caso de esta tendencia, vamos a dibujar aquí una línea representando nuestro nivel de soporte y resistencia. ¿Ok? Esta línea que acabo de trazar nos representa una resistencia. Aquí el precio tocó ese nivel, rebotó, lo volvió a tocar una vez más, y esto es una indicación de que ese nivel se respetó. Lo tocó en este caso 2 veces y el precio tuvo una reacción hacia abajo. Esto lo conocemos como una resistencia. Si nos vamos más atrás en el gráfico, podemos identificar muchísimas resistencias. Por ejemplo, aquí en esta zona de aquí el precio fue resistencia. Y algo que tenemos que entender es que estos niveles no son realmente exactos. No quiere decir que cuando lleguen exactamente a esos niveles va a tender a rebotar exactamente a ese nivel. Normalmente siempre el precio hace un testeo, le llamamos testeo porque lo toca múltiples veces, queriendo romper esos niveles tanto de soporte y resistencia, y cuando no lo hace pues tiende a dar el impulso de manera contraria. Vamos a encontrar niveles, por ejemplo por acá, y para poder representarlos voy a marcarlos con un área, un área o zona en donde podemos identificar niveles de soporte y resistencia. En el caso de aquí podemos identificar esta zona en la cual el precio actuó como soporte y resistencia. Y algo que pasa en el mercado muy comúnmente es que cuando un nivel de resistencia se rompe y el mercado tiende a tocarlo de nuevo, los niveles que anteriormente eran resistencia se convierten en soportes. O si un nivel era soporte y se rompe, posteriormente cuando el precio vuelve a tocarlo se convierte en resistencia. El ejemplo más claro de esto vamos a ver. En esta zona que tenemos aquí, el precio actuó como resistencia en ese nivel,
tendió a bajar. De hecho, aquí tenemos igual un área de soportes, un área donde el precio fue soporte. De hecho, está más abajo, está justamente aquí. Esta es nuestra área de soportes. Y miren, lo tocó aquí múltiples veces. Tocó 1, 2, 3 veces se respetó este nivel. Y como pueden observar, anteriormente era un nivel de resistencia. Este nivel de resistencia se rompe, vuelve a tender a tocar este precio, este nivel, y se convierte en soporte. Al llegar a este nivel actuó como resistencia. Posteriormente, cuando se llega a romper ese nivel, lo rompe y posteriormente actúa como soporte y se va hacia arriba. Esto es muy importante, ya que nos sirve para poder identificar zonas donde el precio hace estas reversiones, porque nos sirve muchísimo para poder identificar o para poder agarrar entradas en estos niveles. Un ejemplo más, aquí miren, normalmente estos niveles siempre se respetan a lo largo de todo el gráfico. Aquí el precio, como lo había comentado, se comporta como soporte, y posteriormente, cuando vuelve a llegar a ese nivel, se vuelve a respetar como soporte. Aquí se respeta como soporte 1, 2, 3 veces, y cuando el precio rompe este nivel y hace un pullback de regreso o una corrección, ese nivel que anteriormente era soporte se convierte en resistencia. Si vamos un ejemplo más abajo, podemos identificar más niveles como estos. Aquí tenemos uno más. Y podemos marcar también una zona en la que nuestro precio, aquí este nivel, fue soporte, posteriormente se rompió y se convirtió en resistencia. Todo el tiempo en los gráficos vamos a encontrar estos niveles de soporte y resistencia, y es muy importante identificarlos, ya que nos va a ser una de nuestras confirmaciones para poder entrar en operaciones en el mercado, ya sea en compra o venta. Es muy importante tener bien claro estos niveles. Vamos a poner algunos ejemplos más. Aquí veo, por ejemplo, otro nivel. La verdad es que es casi exacto cuando el precio llega a estos niveles o estas zonas, y cómo se respeta, cómo reacciona el precio a estos niveles, y hay que estar muy al pendiente todo el tiempo de esto. Tenemos un nivel más, soporte. Posteriormente, cuando se llega a romper ese nivel, aquí se convirtió en resistencia, y aquí podemos tener buenas entradas. Si nos vamos más abajo en la gráfica, vamos a seguir encontrando estos niveles. Es que realmente todo el tiempo el mercado se mueve en base a estos niveles. Al llegar a estas zonas o niveles de soporte y resistencia, el precio siempre reacciona, y es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos una zona más, muy bien trazada, soportes, posteriormente se convierte en resistencias. Nos vamos más atrás en el precio. Aquí tenemos una zona más. Como bien pueden observar, a lo largo de toda esta tendencia, de todo este impulso bajista que tuvo el dólar yen japonés, nos encontramos con muchísimos niveles de soporte y resistencia, donde el precio actuó, hizo su reversión, y es súper importante identificarlos para poder entrar en operaciones. Eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido muy bien el concepto de soporte y resistencia, y nos vemos en la siguiente clase.